se me antoja muy loco creerlo, ¿no? Pero bueno, por algo están dando a conocer esto y definitivamente los chamaquearon. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por conectar con todos nosotros. Gracias por escucharnos como siempre. Por supuesto que tenemos noticias, tenemos información. Síganos en nuestras redes sociales para que puedan conectar directamente con todos nosotros. Mis redes sociales son @JM_Rivapalacio. Vamos con nuestra entrevista. En el último día de audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues pasaron absolutamente muchas cosas. Obviamente hay detalles interesantes sobre lo que significa los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a hablar esta tarde con Francisco Javier Munguía, vocero de la Asociación Civil Especializada en Temas de Discapacidad, Yo También ACE. Bienvenido, Francisco Javier, gracias por conectar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Mariano, por el espacio. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que están dando a conocer ustedes a raíz de la toma de decisiones que se están dando a conocer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con grupos vulnerables como son personas con algún tipo de discapacidad? Bueno, lo que queremos recalcar es que la consulta a personas con discapacidad como parte previa del proceso legislativo es un derecho. Es lo que garantiza una participación y una representatividad real en la construcción de iniciativas de leyes y de políticas públicas, en la implementación de políticas públicas. El hecho de no reconocerla como una parte obligatoria del proceso legislativo, que es lo que propone la ministra Lenia Batres, elimina toda obligatoriedad y por tanto le resta efecto. Y es además regresivo en materia de derechos humanos. Así es. ¿Qué es lo que propone la ministra Lenia Batres? Sí, bueno, también para contextualizar un poco, desde 2016 la Suprema Corte había determinado un criterio en el que cualquier norma que estuviera carente de esta consulta a personas con discapacidad en automático se iba a declarar inconstitucional. Lo que propone la ministra Lenia Batres es ya no declarar en automático la invalidez de la norma, sino en un principio ir al estudio a fondo de cada caso. Cuando nos manifestamos los colectivos y personas con discapacidad por la preocupación que nos generó este abandono del anterior criterio, lo que se hizo fue convocarnos a una audiencia pública que duró 3 días, entre el lunes 20 y el miércoles 22 de octubre, y ahí se nos pidió y se nos presentó, mejor dicho, una nueva propuesta que era ya no estudiar el caso a fondo, sino que fuéramos nosotros, las personas con discapacidad, las que una vez consideráramos transgresión a nuestros derechos, recolectáramos firmas y solicitáramos la acción de inconstitucionalidad. Esto dilata el proceso, esto lo complejiza porque antes los entes legitimados, que son los que están reconocidos y que pueden impugnar normas ante la Suprema Corte, actuaban por oficio en cuanto detectaban una vulneración del proceso legislativo. Ajá. Ahora seremos nosotras, las personas con discapacidad, los colectivos, personas aliadas, defensores de derechos humanos, quienes tendremos que estar pendientes de todos los dictámenes que emitan los 32 congresos locales y el Congreso Federal, y en cuanto detectemos vicios en el proceso, que además es una obligación que ya no se les quiere reconocer, es decir, si los legisladores no legislan bien, no importa, al fin va a estar la persona con discapacidad para quejarse, tendremos que reunirnos y organizarnos, juntar firmas y solicitar la acción de inconstitucionalidad, y a los entes que antes actuaban por oficio, hoy están atados de manos. Sí, vaya, y esta manera para ustedes pues podría representar un retroceso en derechos adquiridos. La consulta dejaría de ser previa como establece el marco internacional de los derechos humanos, ¿no es así? Sí, y no solamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la estipula como una obligación, bueno, un derecho y una obligación de las autoridades que sea previa, amplia, accesible y vinculante, sino también la Constitución, porque ha sido uno de los argumentos que la ministra Lenia Batres y que el ministro presidente Hugo Aguilar han dicho que no está contenida en la Constitución política de forma expresa. Y si bien no se lee en ninguna parte consulta a personas con discapacidad, el artículo primero de la Constitución sí señala que todas las personas gozaremos de los derechos reconocidos en ese texto, es decir, en la Carta Magna, como en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, es decir, de la Convención. Así que ahí queda claro el derecho a la consulta, y también en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así que si está en la normatividad mexicana, no puede ser este un argumento o un escudo para decir hay que cambiar el criterio. Es un derecho y una obligación de las autoridades, y no tiene por qué recaer en nosotros, sociedad civil, la responsabilidad de estar pidiendo que se hagan bien las cosas. Así es. Ahora, Francisco, con esta voz
que ustedes están alzando con estas entrevistas, con estos señalamientos que ustedes están haciendo, pues ¿cuál es la respuesta que ustedes esperan? ¿Qué es lo que necesitan saber? Y sobre todo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación accione de manera de que todo lo que se resuelva pues sea a favor de los sectores vulnerables, por supuesto en este caso específico de las personas con discapacidad. Pues lo primero que nos gustaría es que las y los ministros tomen en cuenta cada una de las inquietudes que expusimos durante la audiencia. Fueron más de 80 personas oradoras efectivas, en su gran mayoría posicionamientos en contra de esta propuesta de la ministra Lenia Batres, no solamente por ir en contra, sino que se argumentó, se explicó, expusimos cada uno de los posibles escenarios y cómo todos derivaban en violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta que podría tener la Corte y qué es lo que deseamos como colectivos y como personas con discapacidad? Pues que se mantenga el criterio anterior. Sí, por Porque es lo su... único que podría garantizar que los poderes legislativos, locales y federales, también los ejecutivos, en el caso de políticas públicas, hagan valer la Constitución y el Tratado Internacional firmado. Sí, por supuesto, porque entonces, ¿qué sucedería en caso de que no hagan valer precisamente todos estos tratados? ¿Qué puede ocurrir en este caso? Bueno, pues simplemente ya no seríamos partícipes de la elaboración de las leyes. Nosotros, las personas con discapacidad son las que conocen en primera persona, evidentemente, sus necesidades, qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Un ejemplo que pongo para que se entienda un poco más la situación es cuando yo voy a construir una casa, pues yo decido a qué arquitecto contrato, pero con qué materiales la quiero, pero dónde quiero la cocina, los colores, todo es lo que yo decido. Eso es lo más o menos lo que pasaba antes o lo que debería pasar con las consultas previas en la construcción de políticas públicas y de iniciativas de ley. Ahora lo que se pretende es que alguien más llegue y construya mi casa sin preguntarme absolutamente nada, ni mis gustos ni mis necesidades, y ya yo sobre una casa terminada decidir si me gusta o no me gusta. Y si no me gusta, tengo que juntar firmas e ir con los entes legitimados para que emitan una acción de inconstitucionalidad. Y finalmente en este escenario serán ministras y ministros que no van a vivir en esa casa los que van a determinar si es válida o no. Más o menos es lo que está pasando. Ya no se me consulta, ya no se me hace partícipe, se me pide ya nada más tachar o avalar un proyecto totalmente terminado en el que nunca se me consultó. Y si no me gustó, tengo que juntar firmas, ir con la corte y la corte, las y los ministros sin discapacidad son los que determinarían si es válida o no, cuando ellos no pueden ni siquiera tener el conocimiento o el contexto de cómo es vivir con discapacidad. Pues es un asunto delicado, ¿no, Francisco? Porque definitivamente se están vulnerando, se están atacando los derechos que tienen todos ustedes. Tú como vocero de la Asociación Civil especializada en temas de discapacidad, yo también hace, pues qué bueno que estén alzando la voz, qué bueno que estén haciéndonos ver que esto es un asunto que se tiene que resolver lo más pronto y en beneficio de todos, porque finalmente el vulnerar los derechos de un grupo específico, pues les impide tener acceso al trabajo, el que puedan participar y puedan tomarse decisiones, el que se abran oportunidades, etcétera, etcétera. Si de por sí, aún con los avances, todavía hay cuestiones que se tienen que tratar, si tú pudieras definir de alguna manera cómo nos encontramos en la actualidad en nuestro país, ¿cómo lo harías? Mm, Pues hay un cierto abandono hacia las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Mucho se argumenta de la pensión para personas con discapacidad que es universal. Lo cierto es que no es universal porque en México hay más de 20 millones que viven de personas que viven con esta condición. La pensión no llega, llega a alrededor de 8 o 9 millones de personas y en su mayoría únicamente a personas con discapacidades visibles. También eso es muy importante. No todas las discapacidades lo son, no son visibles. Entonces, en ocasiones, el requisito para recibir la pensión son los certificados de discapacidad y a veces se les niegan a personas que viven con autismo o con alguna discapacidad auditiva, en este caso hipoacusia, que no es tan notoria como lo puede ser una sordera total. Dicen, pues es que no vives con discapacidad. No, la discapacidad existe, está presente. Que tú no la veas, que tú no la reconozcas y que tú no la eso no te justifica para no darme el certificado y por tanto ahí se empiezan a vulnerar derechos. Entonces, siento que estamos en una situación complicada de abandono, donde la única política pública es asistencialista, insisto que es esta pensión, esta transacción directa de dinero, y no realmente la inclusión laboral, educativa, materiales adaptados, acceso a la justicia, acceso a la salud. Porque muchas veces se piensa en que la discapacidad es una enfermedad. En primer lugar, no es una enfermedad, pero además no solamente es tener el tratamiento o la rehabilitación para cierto tipo de discapacidades, sino la simple atención, un doctor que hable lengua de señas mexicana o un intérprete que esté ahí para cuando necesite alguien, una persona con discapacidad auditiva que venga a atenderse una gripa, algo tan sencillo no lo puede hacer porque no hay alguien que le comunique. Vaya situación. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Estar pendientes, el siguiente paso sería que, bueno, todo se originó de una acción de inconstitucionalidad, la 182 diagonal de 2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. De ahí es donde la ministra Lenia Batres hace la nueva propuesta de criterio. Ese asunto quedó enlistado, se iba a discutir, pero una vez comenzó la discusión pública y se convocó a la audiencia para expresar nuestras preocupaciones, el asunto quedó enlistado. Hoy día todavía no tiene una fecha de discusión por parte del Pleno. El siguiente paso es ver cómo se resuelve ese proyecto en particular y a partir de ese proyecto qué criterio define la Corte para absolutamente todos los casos en materia de discapacidad que lleguen de ahora en adelante. Y estaremos al pendiente, Francisco. Yo te agradezco la oportunidad de platicar con nosotros, la audiencia de Conexión Índigo, y vamos a darle seguimiento a esta situación y estamos en contacto contigo. Muchísimas gracias por la conversación esta tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Platicamos con Francisco Javier Munguía, vocero de la Asociación Civil especializada en temas de discapacidad, Yo También AC. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos más noticias y por supuesto tenemos la información deportiva. Esto es Conexión Índigo. Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio. Información de tu localidad, de México y del mundo.